En nuestra vida, todos tenemos que enfrentarnos en algún momento contra el demonio. ¿Sabías que hubo un santo que físicamente se enfrentó contra el demonio y lo derrotó? El día de hoy conoceremos la apasionante historia de San Antonio Abad, San Antonio del Desierto. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por la radio, Radio Luz, por las plataformas por donde sale nuestro programa, Spotify, Apple Podcast, sean bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio, el programa, el podcast que hacemos desde El Salvador, de los estudios de los Heraldos del Evangelio El Salvador para todos ustedes. Como una semana más, estamos muy contentos de poder compartir, hemos leído los comentarios de los últimos programas y la gente pues muy agradecida por un año más de programas de Salve María, que agradecen mucho la formación que se recibe, la compañía también que se les hace, y bueno, pues les pedimos que recen por nosotros para seguir perseverando y seguir haciendo estos programas. Hermano Juan Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? Salve María. Salve María, hermano Sebastián, salve María a todos, un fuerte abrazo y qué alegría, como usted dice, pues retomar aquí con todo estos episodios. Y bueno, que hoy además tenemos un invitado especial en este episodio. Exacto, un invitado que, bueno, no estará en cámara, pero bueno, seguramente está con su presencia aquí acompañándonos. Y como usted bien dice, hermano Juan Andrés, él es muy especial porque hemos decidido, pues, hablar de San Antonio Abad, San Antonio del Desierto, como se le conoce también. Un santo del siglo III, hace muchísimos años, pero que él fue, por así decir, el que abrió las puertas para lo que es la vida monástica, la vida de ermitaño, la vida de sacrificio, de sufrimiento. Y bueno, el día de hoy pues contaremos un poco su historia, pero vamos a enfocarnos también en un aspecto muy fundamental, que es en la lucha que él tuvo que enfrentar contra el demonio. Lucha pues todos tenemos, ¿no? Pero una lucha física. ¿Sabe lo que es usted agarrarse a puñetazo limpio y a palazos contra el demonio? Es algo impresionante, ¿no? Sí, porque lucha contra el demonio todos. Exacto. O sea, hace parte de los 3 enemigos del alma, ¿no? Así es. Ya todos sabemos, bueno, todos los que siguen este canal ya lo saben, han visto charlas, han visto episodios sobre los 3 enemigos del alma, que son... que lo pongan en comentarios sí. O los decimos. No, digámoslos. Que son el demonio, el mundo y la carne. Así Para es. ir al cielo tenemos que combatir contra esos 3 enemigos. Y de esos el peor de todos, ¿cuál es? Es uno mismo. Pero hay gente, hay santos, que han tenido que luchar físicamente contra el propio demonio, ¿no? Sí. No debe ser nada fácil. No. Porque luchar, todos luchamos. Contra ese impostor, contra ese mentiroso. Pero físicamente pues ya es otro nivel, creo yo. Sí, porque, o sea, él es de una naturaleza superior, y que es la naturaleza angélica, pero claro, él a veces por un permiso de Dios tiene la posibilidad de, por así decir, tomar la forma de una bestia salvaje o tomar la forma de alguien muy fuerte y físicamente también pues golpear y atacar, herir, incluso hasta matar, ¿no? Eso ha pasado en la historia también, ¿no? Pero bueno, hermano Juan Andrés, si quieren, hagamos al inicio quizá un pequeño resumen de la historia de este gran santo de San Antonio, y ahí vamos entrando pues comentando los diferentes detalles, aspectos de su vida, y también quizá también leeremos y comentaremos algunas máximas, algunas frases que han sido recopiladas de San Antonio y de muchos otros santos que llevaron esa vida eremítica en el desierto. Así que si quiere usted comentar un poquito la historia del santo. Claro que sí, con mucho gusto. Sabe que él vivió en una época llena de santos. Uh-huh. Incluso su biografía, una de las mejores biografías que existe de él, la escribió San Atanasio. Así es. Que lo conoció. Bueno, de su época también es San Nicolás. Muchos vieron el carpool que hicimos sobre San Nicolás. También es de la misma época. También tuvieron que luchar contra los arrianos y contra las herejías que existían en ese momento. Uh-huh. También pasaron por las persecuciones romanas. Estuvieron en la última persecución romana. Y también pasaron el cambio, cuando pararon las persecuciones.
Cuando ya la religión católica tiene libertad de ser Exactamente. practicada. Exactamente. Bueno, la cuestión es de que San Antonio, él nació en Egipto. Exactamente, yo no me acuerdo muy bien. Quizás usted tenga el nombre de la ciudad y todo. Creo que es por la desembocadura del río Nilo, más o menos, no sé. Pero algo así me pareció Quemán, haber la ciudad leído. de Quemán. Qué man. Quemán. Hoy Quimán. Oye, qué mal. Así que, Y él era de una familia muy rica. ujú. Rica en serio. Bueno, recordemos que en aquella época la riqueza significaba muchísimo más de lo que significa hoy en día. Eran personas riquísimas. Entre tanto, era de una familia muy buena, una familia cristiana. Y él, por ejemplo, él no quiso ir al colegio porque él quería ser educado en casa. ¿En qué sentido? En ser un hombre casero. No ser un hombre de estudios, sino ser un hombre casero. Él parece que no le gustaba salir mucho. Al único lugar que iba con todo el entusiasmo era a la misa del domingo, en la Interesante. iglesia. Y bueno, él tenía una hermanita pequeña y cuando él tenía por vuelta de 18 años más o menos, él quedó huérfano de padre y madre. Qué Imagínense, duro, ¿no? es muy tremendo. Y sobre todo a los 18 años, vamos, ser una persona que, bueno, por lo menos él podía salir adelante y todo. Y él tenía un cierto deseo de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Eran pensamientos que el propio Dios iba poniendo en su corazón, de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Cierto día, él llega a la iglesia y cuando entra a la iglesia, justo estaban leyendo un evangelio precioso, que es el evangelio del joven rico. El joven, recordemos, el joven que llega a decirle a nuestro Sí. Señor Es más, yo creo que vale mucho la pena que cuente un poco la historia del joven rico, porque así vamos a entender más también. No, por eso que era, para los que no recuerdan, este joven que se acerca a nuestro Señor y le pregunta qué tiene que hacer para ganar el reino de los cielos. Y nuestro Señor lo mira con amor, que es muy interesante eso, que es a la única persona que queda registrada en el Evangelio, que nuestro Señor mira con actitud de amor, es al joven rico del Evangelio, porque nuestro Señor lo miró y él vio que este joven practicaba la virtud de verdad. Y nuestro Señor le dice, después de elogiarlo y decirle lo que tenía que hacer para ganar la vida eterna, le dice, bueno, tienes además que ir, vender todo, dárselo a los pobres y seguirme. O sea, Claro. era una invitación directa que nuestro Señor le estaba haciendo a este joven para que fuese un apóstol más, para que lo Imagínense. siguiese. Y ahí el joven rico se entristeció porque, dice el Evangelio, era muy rico y abandonó a nuestro Señor. O sea, él prefirió quedarse con sus bienes materiales que seguir a nuestro Señor. Qué impresionante. Y bueno, nuestro inspirador, el doctor Pino Correa Oliveira, él decía, él podría haber sido el 13º apóstol y seguramente él fue uno de los que estaba gritando a la hora de la pasión, crucifícalo, crucifícalo, y lo insultaba a nuestro Señor. Qué tremendo, ¿no? No, porque cuando hay una vocación muy grande que es rechazada, por lo general, el La persona resultado, cae. las personas caen muy bajo. Hay una frase latina que dice, bueno, no me acuerdo bien cómo es en latín, pero el óptimo da en lo pésimo, Sí. ¿no? Y pasa justamente eso, ¿no? Ujú. Pero bueno, San Antonio entra a la iglesia y escucha la lectura de ese evangelio en concreto. Y ahí yo recuerdo haber leído un comentario del doctor Plinio Correa Oliveira, maestro nuestro fundador, que comentaba cuando San Antonio toma la resolución de seguir a nuestro Señor Jesucristo, porque él pensaba, él tomó esas palabras como dichas por nuestro Señor Jesucristo para él concretamente en ese momento. El doctor Plinio decía, él le dijo a nuestro Señor Jesucristo, yo seré el joven rico que dirá sí a Cristo. Ujú. Ese convite, esa invitación de nuestro Señor no quedará sin respuesta. Qué interesante. Porque claro, el joven rico en el Evangelio solo dice que se entristeció y se fue. Ni siquiera le contestó a nuestro Señor. Ajá. Y él sí contestó a nuestro Señor. ¿Con qué? Con su actitud. Él dijo sí, fue y vendió todo. Pero se quedó apenas con una partecita. ¿Por qué? Para su hermana. Ajá. Y eso es muy bonito porque él pensaba también en el futuro de su hermana. O sea, yo nada, pero también tengo que pensar un poco en mi hermanita, ¿no? Ahí va, regresa a la iglesia y nuevamente otra lectura del Evangelio. No os preocupéis con el mañana.
Ahí él lo toma literalmente como que es para él. Seguramente todo esto venía acompañado de una gracia Claro, claro. impresionante. Y él va y regala hasta lo poco que había dejado para la hermanita. Y lleva a la hermanita a una comunidad de vírgenes para que la eduquen, la cuiden y la hagan pues ser en el futuro una mujer correcta, una mujer buena y que él no tuviese que preocuparse. Qué interesante eso, ¿no? Eso es muy bonito, muy bonito. Sabe que mientras usted contaba eso y hablaba de la respuesta del joven rico, yo me ponía a pensar, y bueno, todos nosotros en el fondo tenemos como que ese joven rico adentro, por más que no tengamos muchos bienes materiales. Porque a veces la riqueza mal concebida que es el apego a las cosas materiales, sea mucho o sea poco. Puede ser que haya un monje franciscano que no tiene nada de dinero en sus bolsillos, pero es apegado a una tontera material y esa es su riqueza. Y nuestro Señor a cada uno, dependiendo pues la medida de sus bienes y sus dones y esto, nuestro Señor le pide que nosotros estemos dispuestos a renunciar, nos pide que estemos dispuestos a renunciar a todo si es necesario. Qué bonito. Y todo puede ser mi salud, puede ser un hijo, una amistad, todo. Posiciones. Y ahí se entiende, hermano Juan Andrés, lo que es el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Si Dios en este momento me llamara a mí para renunciar a algo a lo que yo estoy muy apegado, ¿yo estaría dispuesto? ¿O yo lo miraría con tristeza a nuestro Señor, me daría media vuelta y me iría a preferir siguiendo gozar de ese bien que también me lo dio Dios? Porque todo lo que viene es de Dios y le daría las espaldas a nuestro Señor Jesucristo. Ahora es muy bonito todo eso que usted dice, hermano, porque si usted se da cuenta, el joven rico era bueno. Ajá. O sea, él practicaba los mandamientos. Exactamente. Pero él no siguió a nuestro Señor. Y uno diría, bueno, no lo siguió, qué tristeza, qué pena. Pero bueno, por lo menos no pecó. Y es un pecado directamente contra el primer mandamiento, ¿no? Exactamente. Que es contra el peor de todos, o sea, más importante de todos, ¿no? Y usted se da cuenta que hoy en día hay, gracias a Dios, muchas personas rezan por las vocaciones sacerdotales. Pero no es que no hayan llamados. Ajá. Pasa que lo que no hay es respuesta, no hay entrega. Exactamente. Y muchas personas dicen, bueno, voy a llevar una vida buena y correcta afuera. Pero el problema es que están faltando contra el primer mandamiento porque fue un llamado explícito que recibieron. No sé si me entiende. Sí, no, y mismo en el llamado a la santidad. Me acuerdo en el programa de la semana pasada que hicimos, explicamos que el sentido de la vida de la persona cuando es creada es ir al cielo, por lo tanto ser santa. Y sabe que yo leía varios comentarios y me llamó la atención uno que me pareció feo, que decía, no, pero es que yo no quiero ser santo. Yo quiero ser bueno, exactamente, vivir en este mundo, pero no, yo ser santo, no, eso es demasiado. Claro, en el fondo es una falta de comprensión y en el fondo también es un egoísmo, que la persona quiere seguir llevando su vida sin dar un paso más en la virtud y sin ser perfecto, como nuestro Padre Celestial es perfecto, que es el mandato que da nuestro Señor para todos nosotros. Qué impresionante. Todo lo contrario a lo que hizo San Antonio, Sí, ¿no? exactamente. O sea, él recibe la gracia, él le dice sí a nuestro Señor e inmediatamente, sin dudarlo, va, vende todo y se aleja de todo lo que lo puede alejar justamente a él de Dios, que es a lo que él está llamado a servir, ¿no? Bueno, y recordemos que en el caso de San Antonio es un llamado específico, Sí. porque él fue el fundador prácticamente. No sé si es considerado el padre de la vida monástica. Creo que San Pablo, si no estoy mal, pero no San Pablo Apóstol, el ermitaño. San Pablo el ermitaño. Ajá, creo que fue antes, pero vamos, eso es independiente. Él es considerado el padre. ¿Y él qué hizo? Él se retiró primero a una zona cercana a vivir esta vida de eremita del desierto, ermitaño, exactamente. Y él era muy humilde. Él, por ejemplo, había como que una gracia en esa época donde muchas personas estaban siendo llamadas a esa vida. Entonces había por ahí personas que se estaban volviendo ermitaños. Y él se acercaba a ellos para aprender. Ver qué hacían, cómo hacían sus penitencias, qué rezaban, cómo era su vida. Y él como que iba aprendiendo de los demás. Él era muy consciente de eso, que él tenía que aprender. A las tantas, él se dio cuenta de que él tenía que retirarse un poco más.
Ujú. Porque ya en ese lugar llegaba mucha gente, lo buscaban para pedirle consejo, tal, y él quería pues vivir esa vida de asceta, de ascetismo, de ermitaño. Entonces decide irse un poquito más lejos. Hasta que termina en un cementerio, ¿no? Ajá. Dentro de una tumba Sí, sí, sí. propiamente, ¿no? Entonces él tenía un amigo, un familiar, y le pide que le lleve pan cada cierto tiempo. Cada 6 meses dice que le llegaba el pan y que lo enterraban por un método que ellos tenían, que el pan se conseguía mantener, digamos, no fresco, pero comestible durante Ajá. 6 meses. Imagínese, era Interesante. un método de los beduinos del Sí, desierto y ajá. tal. Entonces va con este amigo, le indica en qué tumba va a estar, le pide que lo cierre por fuera y que al día siguiente, pues ya que ya sabe dónde es, le traiga el pan, ¿no? Bueno, él entra y cuando entra, ahí es donde comienzan, bueno, yo creo que nos adelantamos un poco, ¿no? No, pero está bien, está bien. Continúe con eso. Seguro, Sí, sí, porque es sí. que nos saltamos la primera parte que es, sí, la parte de las tentaciones propiamente Contra la pureza. contra la pureza. Vamos, No, sí es que que... ¿qué pasa? Primero, el demonio lo tentó con la riqueza nuevamente, ¿no? Sí. Porque el demonio es astuto y él sabe que hay dos cosas que pierden a la juventud, el dinero y la impureza. Ujú. Y él comenzó primero con el dinero, porque sabía que con eso quizás fuese más fácil. Una vez que él había sido muy rico, que él, ¿verdad? Pues a todo el mundo le gusta, bueno, es algo que está en el ser humano, es una tentación fuerte, Sí, el tener, tener la forma de yo comprar y hacer lo que yo quiera Ajá, porque tengo medios económicos. exactamente. Y lo tentó fuertísimo con la riqueza, ¿no? Y la hacienda de tus padres y todo eso, y tus tierras, y ahora quién las está cuidando, y todo eso desperdiciado, y por qué no vuelves y tu hermanita, Ajá. y tal, y todo, pero un montón de tentaciones fuertísimas. No, y recuerdo, perdón, para No, por completarle, favor, que por cuando favor. él estaba yéndose, No, pero ya ajá, eso decir, creo que es después. no, que encuentra El disco de y plata. el oro y esto. Ah, Ajá. bueno, no, no. No, pero Estamos adelantándonos cada uno a la es que historia. son detalles muy Sí, interesantes. sí, sí. Bueno, la cuestión es de que él, después cuando el demonio ve que no consigue con el dinero, empieza con las tentaciones contra la pureza. Ajá. Y que son tentaciones fuertísimas, ¿no? Fuertísimas y que incluso, bueno, los padres de vida espiritual y todo, entre ellos el propio San Antonio, después de tanta experiencia, él daba consejos de cómo vencer esas tentaciones, ¿no? Ujú. De cómo ocuparse, cómo alejar esos pensamientos, poner todo en las manos de Dios, tal, no acercarse a las ocasiones próximas. En el caso de él, pues no tenía ocasión próxima porque vivía en el desierto. Pero el demonio fue tan descarado que tomó figura de De mujeres mujeres. para irlo a tentar, ¿no? Y él venció esas tentaciones de una forma heroica. Tan heroica que el demonio, que es un orgulloso, un miserable, eh, se sintió totalmente Humillado, sí. humillado. Humillado, humillado, humillado. Y San Antonio, después de haber vencido esas tentaciones, él pidió la oportunidad de ver cuál era el demonio que lo tentaba. Y apareció un demonio pequeño y negro, chiquito, así, bajito. Y él, cuando lo ve, se ríe. Y le dice, ¿eras tú quien me estabas tentando? Dice, sí, yo soy el que tienta a toda la juventud con la impureza. Y él lo termina de humillar al demonio, porque con el demonio, claro, él lo pidió para verlo, para comprobar propiamente, pero su intención no era dialogar con el demonio, porque Ujú. con el demonio no se dialoga. Ujú. Pero fue interesante porque él aprovechó eso para humillarlo. Un espíritu orgulloso, un espíritu inmundo, que quedase humillado y que quedase patente que en realidad él no tiene fuerza, Exactamente. ¿verdad? Y al igual que San Antonio, si nosotros estamos, digamos, tenemos nuestras raíces o estamos en esa rama, en ese tronco que es nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Señora, la oración, la penitencia, no tenemos que temer a ningún demonio, ¿no? Tendremos las fuerzas para superar cualquier tentación. Evidentemente, como usted dice, nunca dialogar con el demonio, alejarse de las ocasiones próximas, especialmente cuando son tentaciones contra la castidad, huir. Huir. Ahí hay Huir. que ser cobarde, huir sin miedo de que se burlen de nosotros. No, es lo mejor, porque si uno no huye, usted tarde o temprano va a caer en Exactamente. ese tipo de tentaciones. No, después es una tentación que es como una avalancha, ¿no? Ajá. Si uno cede un poquito,
cede después, cede después, cede después, cede después y llega a los peores A las vicios, peores cosas, sí. a las peores barbaridades. Cosas inimaginables. Inimaginables. Que uno piensa que no, allá uno nunca va. Persona que cede en materia de castidad y que le da rienda suelta a sus pasiones en ese sentido, Sí. va a terminar haciendo las peores cosas. Sí. Tengan seguridad de eso. Así que bueno. Y entonces, bueno, San Antonio, después de que pasa esa humillación que él le hace al demonio, ahí es que él es atacado. Propiamente. Y ahí es Propiamente. donde entramos ya en el mero tema del Ajá. podcast de hoy. Sí, sí, sí. Que es cuando él va a esa tumba. Exactamente. Al cementerio. Al cementerio, exactamente. Imagínate usted ir a vivir a un cementerio en una tumba. Claro, porque al demonio eso ya no lo soportó. Ujú. Porque ya era llevar el ascetismo, llevar esa vida monástica a un extremo que jamás nadie lo había llevado. No, y después es una forma también de usted literalmente morir para este mundo. Exactamente. Y usted estar pensando de que la vida eterna es lo que importa y que usted tarde o temprano va a estar bajo tierra y su alma es la que va a ser inmortal, juzgada y gozar de la gloria de Dios o del infierno en el castigo por sus pecados, ¿no? Entonces Exactamente. es una meditación continua. Usted vive en una tumba. Exactamente. Incluso, si usted se da cuenta, es un romper Ujú. con los tres enemigos del alma, directamente. Al demonio ya lo había hecho trizas, el mundo ya lo había dejado y la carne, porque él hacía ayuno, penitencia, se había permanecido fiel, no había caído en las tentaciones y eso el demonio no lo soportó. Ya era llevar toda esa gracia que había de monaquismo al auge. Ujú. Entonces el demonio decide irlo a atacar, A darle una zurra. a darle una zurra. Entonces esa primera noche que él pasa en esa tumba, se le aparece el demonio y comienza a darle, pero con todo, físicamente. Porque ¿cuál era el objetivo del demonio? Amedrentarlo. El demonio lo primero que quiere hacer con nosotros es meternos miedo. Ujú. Y San Antonio quedó hecho añicos. Al día siguiente que llegó el amigo, sí, el amigo familiar. a abrir para llevarle el pan, lo encuentra prácticamente muerto. Piensa que se había muerto. Pensó que estaba muerto. Exactamente. ¿Qué hizo él? Lo recogió, lo llevó a una iglesia para velarlo y llamó a los demás, a los demás ermitaños, familiares, sí. amigos, que vinieran a hacer la vela. Y a eso de la medianoche, cuando todos estaban dormidos, excepto este amigo, se despierta, todo adolorido, y le pide que lo lleve de vuelta a la misma tumba. Qué impresionante. Imagínese, o sea, porque él no tenía condiciones de mantenerse en pie. De lo golpeado que De estaba. lo golpeado que estaba. Él cuenta que esos dolores eran tan fuertes que ningún ser humano podría golpear a otro con esa fuerza. Claro, recordemos que era un ángel tomando la forma de, no sé, de alguna bestia o de algo que había golpeado al santo. Entonces, imagínense la fuerza que tendría un ángel para golpearnos. Es que, claro, solo una sustentación de Dios para no morir. Exactamente. Ajá. Y ahí él regresa, entonces. Él regresa, lo llevan Sí. cargado, lo ponen nuevamente en la tumba, vuelven a cerrar la tumba y en ese momento se aparecen muchísimos demonios, pero una cantidad inmensa de demonios. Unos con forma de serpiente, otros con forma de lobo, otros con forma de leones, de osos, de toros, escorpiones de todo tipo. Y cada uno le amenazaba como si fuese uno de esos animales. Entonces la serpiente se ponía así, ¿sabe? Como... Haciéndole cada uno el mate que Ajá, hace cada... exactamente. Y lo rodeaban. Y él, en vez de tenerles miedo, todavía se da el lujo de despreciarlos y humillarlos más. Espere un poco, hermano Juan Andrés. Vamos a dejar esta parte del combate para cuando volvamos de la pausa comercial. Ya. Porque ya nos da el tiempo. Ahí la gente ya pues se prepara y saben qué pasó después con San Antonio y todos estos demonios que se le aparecieron en forma de animales y de bestias salvajes. Ya regresamos, no se muevan y aprovechen ya para suscribirse, compartir y ya dejar los comentarios, a ver qué les está pareciendo el programa. Ya volvemos. Salve María. Bueno, y continuamos con la segunda parte de Salve María con los heraldos del Evangelio. Hoy estamos hablando de San Antonio Abad, San Antonio del Desierto. Y bueno, nos habíamos quedado en la primera parte de que, bueno, el demonio le había dado la primera zurra ya a San Antonio, que había quedado casi muerto. Lo habían llevado a la iglesia, todo el mundo lo daba por muerto. Él se despierta, pide que lo lleven de regreso a la tumba donde vivía. Y cuando está encerrado en la tumba,
es que se le presentan todos estos animales que nos decía el hermano Juan Andrés, que eran demonios en forma de animales, que lo querían amedrentar y lo amenazaban cada uno con su propio, pues, con su propia característica, el león, la serpiente, los escorpiones, todo. ¿Qué pasó ahí, hermano Juan Andrés, entonces? Bueno, en ese momento él pues se da el lujo, la alegría, la ufanía, porque quien tiene a Dios es una persona ufana y que no le teme a nada. A lo único que teme es a Dios, pero es ese santo temor de Dios Exacto. que es el temor de ofenderlo por él ser tan bueno, ¿no? Pero los demonios no son nada. Incluso el Padre Pío, recuerdo que decía que es un perro Rabioso. rabioso amarrado. Ujú. Si uno se acerca, Te lo muerde. muerde. Si uno no Sí, se ¿no? acerca, no. Bueno, pero dirán en este caso, bueno, están a punto de atacarlo, ¿no? Bueno, él viene y dice, yo no recuerdo las palabras exactas, las voy a decir con mis palabras, pero en el fondo les dice que ellos son débiles y la prueba está en que tienen que venir un montón para amedrentarlo. Que si fueran fuertes en realidad, un solo demonio se hubiese presentado para pelear. Entre tanto, tuvieron que venir una multitud de demonios para intentar acabar con él. Ujú. Y cuando están por lanzarse sobre él los demonios, en ese momento aparece sobre el techo de la tumba una luz. Y él ve que es nuestro Señor Jesucristo que llega para defenderlo. Qué interesante. Y ahí se da una cosa muy bonita. Y le dice, Señor, ¿en dónde estabas? ¿Por qué no viniste antes? Y nuestro Señor Jesucristo le dice, sí estaba dentro de ti, pero quería verte combatir. Qué interesante. Porque Dios, o sea, nuestro Señor, Él tenía la alegría de ver a su soldado combatir. Ajá. O sea, ¿me entiende? Para Dios era una alegría ver cómo Él soportaba todo esto por amor a Él. Y recuerdo que también nuestro Señor le dice, y por haber sido fiel, por haber combatido y vencido, te voy a hacer famoso en todo el mundo. Claro, uno diría, ¿cómo famoso en todo el mundo? Y es lo que estamos hablando. ¿Cómo más de 1800 años después ¿Quién se diría sigue hablando que en de El San Antonio? Salvador, en un podcast, íbamos a estar hablando de Él para tanta gente? Y como un gran ejemplo Sí. de cómo enfrentar y vencer al demonio. Es impresionante. Es nuestro Señor cumpliendo su palabra también con el santo, ¿no? Imagínense, él tenía por vuelta de 30 años en ese entonces. Y también nuestro Señor no solo le prometió que le iba a hacer famoso, sino que le prometió que le iba a dar salud Ajá. y energía y fortaleza. Sí. Tanto así que parecía que no envejecía. Y él, creo que él comía cada 2 días, una cosa así. Y se mantenía fuerte. O sea, el menú de él era pan con sal y agua. Eso era de lo que se alimentaba. Y lo que usted bien dice, no era que todos los días comía eso. Pues es pan, sal y agua. Solo eso. Y su cuerpo como que sin nada. Así es. Dice que jamás se ponía en ungüentos, no se lavaba los pies. Recordemos que en aquel entonces lavarse los pies era un lujo para él. Y él no quería tener ningún lujo. Y entre tanto, una salud y una presencia de hierro. Tiempos después se lo encontraban cuando lo iban a visitar y como que sin nada. Ajá. Impresionante, ¿no? Qué interesante. Bueno, incluso solo llegó a vivir 105 años. Para que vean la salud de un hombre que llega hasta 105 años como que sin nada, ¿no? Ahora, hermano Juan Andrés, uno diría, bueno, él ya venció al demonio, lo enfrentó, se agarraron a trompadas con el demonio, después él supera esta lucha contra esas fieras, que él los humilla y le dice que, bueno, tienen que venir tantos porque no pueden conmigo. Claro, una forma de decir. Y uno diría, no, pues ya nuestro Señor lo va a eximir o a liberar de esa lucha. Y nada que ver, pues. Nada que ver. Al contrario, ¿sabe? Qué bueno que usted lo dijo porque me hizo recordar un consejo que le daba a todos los jóvenes. Recordemos que él era joven, tenía 30 años. O sea, de nuestra faja etaria, digamos, más o menos. No, se ve que hoy en día el concepto de joven, dicen algunas organizaciones que hablan de eso, de que es hasta los 70 años. Qué bueno. Imagínese. Bueno, de hecho, bueno, no vamos a entrar en el tema de la juventud aquí, pero bueno, un consejo que él siempre daba es el siguiente, que todos los días, ¿cuál es el secreto para perseverar? Todos los días llevar ese día como que fuera el primero y como que fuera el último. Entonces,
No es que, ya llevo, comencé a ser ermitaño a los 18, ya llevo tanto, la mitad, sí, qué bien, sí, ya puedo irme como que acostumbrando. No, todos los días tengo que arrancar con el entusiasmo del primer día. No puedo acostumbrarme. Y otra lección súper importante, jamás detenerse en las victorias. Exacto. Incluso Monseñor Juan, nuestro fundador, repetía una frase creo que era Clausewitz que la decía, Sí. un gran general, decía que el peligro nace con la victoria. Imagínense que él no, ya vencía a los demonios. Ya me salvé, estoy hecho, pum. Le apuesto que él hubiese caído. Exacto. Él ponía toda su fuerza, toda su victoria. Él sabía que venía de Dios, de la gracia de Dios. No, en el fondo esa es la verdadera humildad. Y también que eso pasa hoy en día mucho. Ustedes hablan con gente, con personas, que son personas que quizá practican la virtud y se esfuerzan, pero son personas que de verdad ellas se juzgan que son buenas. Y dicen, no, yo soy bueno. Y le cuenta a usted todos los actos de virtud que hacen. Y eso ya es un defecto, porque Sí. usted, por más que sea bueno, usted tiene que siempre procurar ser mejor, ser óptimo. Y usted, si es bueno, es por la gracia de Dios y no por sus esfuerzos. Y sabe que es muy interesante eso en fortalecer la humildad. Me acordé de un caso que leí también justo de los ermitaños, que era impresionante. No sé si era San Antonio o era otro ermitaño, que él se juzgaba justamente una persona que hacía grandísimas penitencias, ¿no? Y él se despertaba todos los días, rezaba una oración y él se iba a arrodillar delante de un riachuelo que pasaba. Y a la misma hora, todos los días, pasaba una naranja sin cáscara, pelada. Entonces él decía, guay, Dios es tan bueno conmigo y gusta tanto mi penitencia y yo confío tanto en la providencia de Dios que todos los días pasa esta naranja ya sin cáscara, una naranja pelada. Entonces él se comía la naranja, no sé cuándo, y todos los días lo mismo. Hasta que un día, como les digo, se juzgaba, era un hombre bueno, penitente, confiaba en Dios, rezaba, y se juzgaba que sus penitencias eran muy, muy duras. Una noche tiene un sueño, y el sueño nuestro Señor le dice, mañana después de comer la naranja, camina, no sé, 1 kilómetro, y ahí encontrará la respuesta. Y qué raro esto. Al día siguiente pasa lo mismo, misma hora, se arrodilla frente al riachuelo, pasa la naranja, se la come y ahí él sigue el mandato de nuestro Señor, empieza a subir la ribera del río y a las tantas se encuentra con otro ermitaño que todos los días cogía una naranja, pelaba la naranja, se comía la cáscara de la naranja y tiraba la naranja. Entonces ahí él comprendió, claro, mi penitencia es dura, pero yo no me tengo que juzgar que soy el más santo de todos y que mi penitencia es la más espectacular. No, hay otros que están llevando una vida mucho más sacrificada que la mía y gracias a ellos es que yo puedo comer. O sea, es interesante, es una analogía bonita, pero que nos ayuda a nosotros darnos cuenta de que nunca seremos lo suficientemente humildes, jamás. nunca seremos lo suficientemente santos, nunca seremos lo suficientemente la meta devotos. Es la perfección del Padre. Así Sed es. perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. O sea, la meta es inalcanzable. Sí, ¿En qué sí, sentido? No es de que no la podemos alcanzar, sino que siempre tenemos algo más. Jamás podemos decir, llegué, soy perfecto. No, siempre. El ejemplo de la escalera eléctrica que contaba nuestro fundador es como una escalera eléctrica que está bajando y nosotros tenemos que subir. Si yo paro un día de esforzarme, de luchar, voy a ir para abajo. Sí. Mi vida espiritual va a bajar. Y me pareció muy interesante ese ejemplo. Como y también interesante que toca ese ejemplo de la penitencia, porque muchas personas no entienden por qué llevar una vida de sacrificios. Por qué esta gente se retiraba y hacía ayunos, penitencias, abstinencia. ¿Por qué? Y es muy interesante, porque esa es una de las formas de vencer a nuestro peor enemigo del alma, que es nosotros mismos. Ajá. Había un santo, si no estoy mal, bueno, no es santo, Tihamer Tot, él lo cuenta en su libro, sí. que es que alguien que no es capaz de negarse a algo lícito, no va a ser capaz de negarse a algo ilícito. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, alguien que no es capaz de, no sé,
de controlar. A ver, vamos a... No, el ejemplo que estábamos hablando, el de Monseñor Juan, un día él dando una conferencia de jóvenes, un día que hacía un calor insoportable, mosquitos y toda la cosa. Dando una conferencia espectacular, incentivando a todo el mundo hacia la virtud, hablando de Nuestra Señora, en fin. Tenía un vaso de agua, frío, helado, espectacular, que se veía cómo sudaba, ¿sabe? El vasito, ¿no? De lo frío que estaba. Y Monseñor Juan cuenta eso, que él dijo, bueno, hoy voy a hacer la penitencia de solo tomar el vaso al final de la reunión. Y él daba el ejemplo. Era algo lícito, porque él está dando una reunión, está incentivando jóvenes a la santidad. Es algo lícito que él se tome un poco de agua para refrescarse la garganta y seguir hablando más. Y él daba el ejemplo, claro. Llega el demonio y le puede decir, uy, pero si usted está con la garganta cansada, usted no va a decir cosas interesantes, usted podría decirlas mejor, usted podría estar con la cabeza más fresca. Claro, son sugestiones del demonio que parecen que son verdaderas, pero mismo así, uno por penitencia, por sacrificio, por mortificación, Exacto. se priva de tomar algo que es legítimo como un vaso de agua en medio de una conferencia. Exactamente. ¿No? Bueno, también recuerda el ejemplo de la mirada, de la mirada También. recogida. Pues nosotros tenemos la costumbre de, en ciertas comidas, hacerlas con la mirada recogida. Y en silencio. Y en silencio. Entonces, ¿qué significa? Que uno no puede ver, digamos, después del borde de la mesa. Uno tiene que mantener la mirada recogida. No puede ver quién llega, qué viene, qué hay en la mesa más allá, no, nada. Y uno diría, ¿pero qué? ¿Por qué? ¿Qué exagero? Es justamente esto. Alguien que no es capaz de mantener la mirada recogida no va a ser capaz cuando tenga una mala mirada, una tentación de ver un cartel inmoral o una persona mal vestida, de poder retirar la mirada. No va a tener el dominio de sí mismo. de su vista, de su mirada. Exactamente. ¿Sabe? También un sacerdote daba el ejemplo. Bueno, usted tiene mucha curiosidad. Por ejemplo, a usted le encantan los aviones. Usted ve que pasa un avión, no lo mire. Ay, yo quiero saber qué tipo de avión es, qué compañía aérea es, no sé cuánto. No, usted haga el esfuerzo, un pequeño sacrificio y no tenga la curiosidad de ver qué vehículo, qué avión es. Ajá. Y en eso podemos hacer mil cosas. mil No ejemplos. comerse un chocolate, Así es. tal, lo que sea. Son cosas que no son pecado, vamos. No es ningún pecado ver el avión que pasa. Exacto. Pero es uno se domina a sí mismo, ¿no? Exactamente. Uno tiene el alma en sus manos. Así es. Así que Muy su interesante. sentido en sus manos. Que eso fue lo que hizo, pues, San Antonio. en un justamente. grado Sí. llevado al más alto límite, ¿no? Bueno, Y bueno, entonces para terminar con la historia de él, él después de esto, él se volvió, su fama comenzó a crecer, la gente venía a pedirle consejos, todo el mundo quería que tocarlo, querían verlo, querían estar con él. Entonces él decide irse a un lugar lejano, a un lugar donde nadie lo conociese, para poder estar tranquilo y seguir con su vida de oración y penitencia. A las tantas llega a un río y escucha una voz que le decía, Antonio, ve al desierto interior. qué interesante. Y es muy bonito porque tiene dos significados. Es propiamente irse al desierto. Recordemos que en aquella época un desierto era todavía más desierto que hoy en día. O sea, no pasaba nadie. Y además el desierto interior, o sea, de recogerse interiormente, ir a ese, digamos, a ese propiamente recogerse dentro de su propia alma, ¿no? Ajá. Y ahí entonces es cuando él, en vez de ir al lugar que él tenía planeado, toma rumbo por el desierto. Y ahí es que ocurre lo del, exactamente. nuevamente la tentación del dinero. ¿Cómo era, hermano? No, o sea, que es súper interesante. San Antonio iba caminando hacia ese desierto y en medio del camino él ve una especie de disco que brillaba, disco plateado que brillaba. Y ahí él lo ve y era un disco como un plato de plata muy fina, muy bien trabajada, muy brillante. Y ahí él piensa, ¿quién habrá dejado esto aquí? Esto no es algo natural. Porque esto es un desierto, por aquí no ha pasado absolutamente nadie y esto debe ser obra del demonio que me quiere tentar. Y ahí en ese momento que piensa en eso, el disco desaparece delante de sus ojos. Claro, era una tentación que le había superado. Y después él sigue caminando y a las tantas él empieza a ver que el desierto comienza a llenarse de monedas de oro, pero él describe que de una tal cantidad que era prácticamente todo el desierto cubierto de oro. Claro,
la tentación sería, no, voy a agarrar este oro, me vuelvo al mundo y voy a ser el hombre más feliz. ¿Qué hizo él? Cerró los ojos, comenzó a correr y empezó a avanzar rezando y pasó toda la parte donde estaba el oro y siguió su camino hacia ese desierto interior que Dios lo había mandado a encontrar, ¿no? Y en el cual lo había mandado a vivir. Así que también fue otra tentación. El demonio siempre, acuérdense de eso. Es que sabe que el demonio no descansa, ¿no? Exactamente. Y después de que es vencido, él procura nuevamente. Y le apuesto que volvió a tener las mismas tentaciones, tanto del dinero, como de la impureza, como del orgullo, como todo era una lucha constante. Claro. Porque nuestra vida en esta tierra es una lucha. Sí, uno no se puede iludir de que no, como ya me confesé, ya vencí tal tentación un par de veces. Mire, el demonio no va a parar queriendo perder su alma. ¿Se acuerda cuando hicimos la charla de la procrastinación? Que es ese defecto de dejar las cosas para después. Que se daba el ejemplo del propio demonio. Él, que es un ser que está derrotado, que él sabe que no va a salir del infierno, él todos los días se levanta, entre comillas, a cumplir su deber. A tentar a la gente, a querer perder a otro, a querer llevarse a no sé quién para el infierno. ¿Por qué? Por pura envidia. Por pura envidia con nosotros que tenemos la posibilidad de conseguir ese trono en el cielo que nos está reservado. Él quiere, por pura envidia, llevarnos al infierno junto a él, a sufrir toda la eternidad. Por pecados a veces estúpidos, pecados, momentitos de gozo, de alegría en esta tierra, que cambian nuestra eternidad alegre delante de Dios, con Dios, por un infierno terrible de sufrimientos al lado del demonio justamente. Así que mucho cuidado con eso y a combatir esas tentaciones sin desanimarse nunca, ¿no? Y siempre con estas armas que hemos aprendido de San Antonio. No, y sabe que también es muy bonito porque a partir de ahora él propiamente se convierte en un verdadero padre. ¿En qué sentido? No, él no fue ordenado sacerdote, pero en el padre del monaquismo. Otros jóvenes al ver su ejemplo, otras personas al ver su ejemplo, otros ermitaños al ver su ejemplo, deciden acercarse a él. Y con frecuencia iban hasta donde él estaba para pedirle ayuda, consejos, para que les explicara cosas. Él, por ejemplo, él no hizo estudios ni de filosofía, ni de teología, nada. Él solo estudiaba las Sagradas Escrituras. Entre tanto, Dios le concedió una sabiduría que confundía a los más sabios de la época. Qué interesante. Por ejemplo, cierta vez llegaron dos griegos a disque, medio también en son de burla. A querer, digamos, conversar con él y ellos dando sus argumentos y todo. Y cuando vieron la sabiduría que tenía ese hombre, que no había tenido instrucción, ellos salían edificados y creo que incluso estos dos se convirtieron. Otros llegaban arrianos, que eran unos herejes, a querer discutir con él, no conseguían con ningún argumento. Él tenía una sabiduría impresionante. Bueno, ahí también incluso eso de las tentaciones y de las luchas no cesaron, ¿no? Muchas veces llegaban, tocaban la puerta así por afuera para que les abriera y escuchaban peleas adentro. Sí. Estaba como peleando si un montón de gente adentro. Ajá. Peleando con el demonio. Ajá, exactamente. Y incluso aquí cuentan este resumen del libro de San Atanasio, de que la gente que lo iba a ver y no le abría y escuchaba esos gritos, a veces se demoraban horas esperando, se hacía noche y ellos se asustaban. Y San Antonio les decía, no tengan miedo, ustedes regresen a su casa, dense la bendición, o sea, la señal de la cruz, vuelvan a su casa sin temor y déjenlos a los demonios que se enloquezcan ellos mismos. Sí, de Interesante, hecho. ¿no? El demonio es un loco ahí que está queriendo perdernos, pero si nosotros... Él da solo la señal de la cruz, confianza en Dios, llevarlo siempre adelante en nuestro camino y no tener miedo de nada. Muy interesante. Sí, muy interesante. Él a veces salía de ese desierto interior para ir a donde estaban los otros ermitaños, los monjes, a darles, diríamos hoy en día conferencias. Clases, en la época digamos. era Charlas. Formación. Formación, exactamente. Ajá, así es. Donde les contaba sus experiencias, cómo vencer las tentaciones, les hablaba de la alegría de la castidad, de la alegría de la humildad, de la alegría de la mortificación, de cómo en el cielo es donde vamos a tener nuestro verdadero tesoro, todo eso. Y los animaba a seguir adelante, ¿no? Bueno, innumerables personas llegaban a que les curara
O sea, en muchísimos casos de curas donde llegaban y la forma de curar de él era muy, muy interesante. Él era tan humilde que él decía, bueno, vamos a rezar. Ujú. Y entonces él se metía a rezar para que quedara claro que no era él, que era Dios que curaba porque estaban rezando. Ujú. ¿Me Qué entiendes? Él interesante. hacía cuestión de que quedara clarísimo que era Dios, que no era él. Ahora, y también otro punto que me parece interesante que, claro, como todos nosotros a veces nos cuestionamos cosas de Dios. Cuentan que una vez él estaba pensando y dijo, Dios, ¿por qué unos mueren jóvenes y otros mueren viejos? ¿Por qué unos son ricos y otros son pobres? Porque a veces a los malos les va bien en la vida y a los buenos les va mal. Estaba con eso en la cabeza. Y ahí la santa dice que él escuchó una voz que decía, Antonio, esos son los juicios de Dios y a ti no te conviene entenderlos. Tú preocúpate por tu vida, que yo me preocuparé por la mía. Qué Como interesante. quien dice, claro, Sí. ¿quién es uno para querer entender o para querer, digamos, cuestionar lo que es la voluntad de Dios, ¿no? Y es muy interesante, porque Súper él en el bonito. medio del desierto, claro, me imagino que Sí. pensaría un montón de cosas y el propio Dios le respondía. Es muy, Ajá. muy interesante, ¿no? Qué bonito, ¿no? Incluso él también como premio por todas esas penitencias, esas luchas con el demonio, ese vencer esas tentaciones, Dios le daba muchas consolaciones místicas. Ujú. Era frecuente las personas que iban a estar con él que de repente como que se abstraía y notaban que él estaba teniendo alguna visión, algo, y luego le pedían, oiga, por favor, cuéntenos qué vio. Por ejemplo, una vez él estaba con cierta dificultad en vencer unas tentaciones y él estaba como pensando en cómo hacer, ¿no? Ujú. Y de repente tuvo una visión que le dice, sal fuera, sale y ve a un hombre, que en realidad era un ángel que había tomado forma de un hombre, que trabajaba y rezaba, se iba alternando para, justamente porque si no, ahorita me voy a dedicar solo a rezar. Entonces ahí es donde vienen las distracciones, tal y todo. Pero si él se organiza y hace, reza, trabaja, reza, era como que para él más, y él entendió que era el consejo que Dios le daba para vencer esas tentaciones. Ujú. Qué interesante. Otra vez, por ejemplo, estaba con unos monjes y también de repente ven que él se abstrae. Y cuando vuelve en sí le preguntan, ¿qué viste? Y ahí él dice que vinieron dos ángeles para llevárselo al cielo, para que conociera el cielo. Y en el camino se encontró con un demonio, un monstruo enorme, así que no los quería dejar pasar. Ujú. Porque el demonio lo que no quiere es que nosotros vayamos al cielo, ¿no? Y ahí los ángeles le dicen al demonio, si tienes algún pecado, que decir algo contra Antonio, después de que se hizo monje, puedes decirlo ahora. Y el demonio no tenía nada que Qué decir. interesante. Pero es muy interesante que después de que se hizo monje, porque a Dios le gustó tanto ese sí que él dio, que todo lo que estaba antes de ese sí, para Dios no contaba. Qué interesante. No sé si Ajá. me explico. No, y de hecho para los religiosos es muy bonito eso también, que el verdadero nacimiento, por así decirlo, la vida para ellos cuenta desde el momento en que recibieron el llamado y dijeron que sí. Sabe que me acuerdo que fuimos a visitar una vez una trapa, que son esos monjes Ujú. que viven ahí en silencio completo, vida también de oración, origen Ujú. de esa vida Sí, de sí, estos sí. ermitaños. Y era un monje de Bélgica. Y me acuerdo que él, pues por cuestiones de agenda, de escalación, como le llamamos nosotros, le tocó atendernos a nosotros. Y empezamos a conversar con él, una persona que se veía de una pureza, Sí. unos ojos azules, mayor, tenía unos 90 años. Y ahí le preguntamos, ay, usted es de Bélgica, ¿y de qué parte de Bélgica es usted? Y, mire, yo nací el día que entré a este convento. Lo de atrás no me interesa. Y es Qué muy interesante. Y interesante, usted ve ¿no? que para Dios es lo mismo. Sí. Para Dios, como que le vale en realidad la vida que nosotros llevamos después de ese sí que le dimos al llamado que Él le dio a cada uno de nosotros. Mucho más a los religiosos, pero a la gente pues también que tiene su vocación matrimonial, sus cosas y Sí. esto. Todos en algún momento tenemos que darle un sí a Dios. Y después de ese sí es que Dios como que pasa a tomar más en cuenta lo que es nuestra vida espiritual. Qué Así que bonito. no Ujú. tengamos, ¿no? Tengamos
confianza de que después de ese sí, nuestra vida pues va a ir mejorando cada vez más. A ejemplo pues de todo esto que hemos hablado el día de hoy, que San Antonio pues nos ha enseñado, ¿no? A través de su vida y sus milagros y sus dichos, sus obras, ¿no? Sí. Bueno, hermano Juan Andrés, no sé, un programa medio extraño, pero yo creo que con que le haga bien a una persona ya valió la pena. Ya A valió mí ya la me hizo pena. bien, así que ya Ah, valió, sí. ya valió la pena. Sí, de hecho es impresionante. Uno cuando prepara es que se ve todo esto Sí, y a uno, como usted mismo dice, le hace un bien enorme, ¿no? ajá, Ver todo esto, ver este ejemplo, ese sí, y que es un sí constante de todos los días, ¿no? Es así un sí es. que, ya lo digas tú, Sí, sí, sí. sino constante, para siempre, cada vez más entusiasmado, cada vez más, con más ánimo y cada vez con más deseo de seguir adelante, ¿no? Exactamente, sin mirar atrás nunca, ¿no? Justamente ya quedó esa vida Sí. antes del llamado de Dios. Bueno, hermano Juan Andrés, muchas gracias. Y a las personas que nos han acompañado en el programa el día de hoy también, recuerden, como es costumbre, pues suscribirse al canal, compartir y también vean nuestro canal secundario, Heraldos del Evangelio Highlights, que ahí van a encontrar pues más contenido también, más seleccionado de Lo vamos a dejar abajo en la Exactamente. descripción para que puedan... Las mejores partes de todos los programas, ahí las vamos a ir poniendo. Bueno, nos vemos hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Que San Antonio Abad les bendiga, interceda por ustedes y nos vemos hasta la próxima entrega. Salve María.